Señores estudiantes, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sala de gestión educativa 2. Estamos iniciando un nuevo semestre académico en la Facultad de Ciencias de la Educación. Un nuevo semestre académico que tiene que ver con la educación virtual o con la educación a distancia. Circunstancias que nos ha tocado vivir y que evidentemente influye en el desarrollo del proceso de enseñanza, del proceso de aprendizaje, del proceso de la formación del futuro maestro, cuya visión es de nuestra facultad. En este semestre del 2020, en el semestre par, vamos a trabajar la asignatura de gestión educativa 2. Por eso a cada uno de ustedes le doy la bienvenida, para que sea un semestre de mucho éxito, de mucho aprendizaje y fundamentalmente sea un semestre en la que a partir de la asignatura de gestión educativa 2 contribuyamos a la formación, aportemos a la formación de cada uno de ustedes como futuros maestros, como futuros docentes, como futuros profesores que tendrán a cargo la dirección, el acompañamiento, la formación, la educación de las nuevas generaciones que el siglo XXI nos da esa responsabilidad. Y la gestión educativa es una asignatura que contribuye mucho a lo que es en la formación del futuro maestro. Hablar de gestión educativa es hablar de la importancia del aprendizaje en la escuela. Petersen señalaba que los estudiantes aprenden en escuelas que aprenden. De ahí la importancia de la gestión educativa, que contribuye al logro de aprendizajes de calidad. Pero en estos momentos, en estas circunstancias, el logro de un aprendizaje de calidad depende mucho del trabajo en equipo, pero no un trabajo en equipo común, sino también un trabajo en equipo de calidad. Por eso decía Petersen, los estudiantes aprenden en escuelas que aprenden. Es decir, es importante la colaboración, el aporte de todos los que son parte del aprendizaje. Es importante la gestión educativa porque contribuye a esos procesos de calidad, de aprendizaje en la escuela. Evidentemente, este aprendizaje de calidad, este trabajo en equipo de calidad, los procesos de calidad para un aprendizaje de calidad, va a depender mucho del ejercicio del liderazgo en la escuela. Y cuando hablamos de liderazgo en la escuela, estamos hablando de ese liderazgo que contribuye a las prácticas de una comunidad de aprendizaje. Volvemos a tomar en cuenta a lo que nos decía Petersen, le decía hace un instante, ¿no? Petersen dice, los estudiantes aprenden en escuelas que aprenden. Es decir, la prioridad del trabajo en equipo, la prioridad del trabajo colaborativo, la prioridad de que todos somos parte del aprendizaje. Tenemos que dejar de lado el aprendizaje individual, egoísta, y empezar a mentalizarnos en un aprendizaje en equipo, un aprendizaje colaborativo. Y en la escuela, a nivel del desarrollo de los procesos educativos para lograr el aprendizaje de nuestro estudiante, tenemos que tener la participación de un liderazgo que contribuya a entender a todos los que somos parte de la escuela como una comunidad de aprendizaje. La gestión educativa. Ya Casasus nos decía, hay que entender a la gestión educativa, hay que comprender e interpretar a la gestión educativa como procesos de acción humana en una organización. A ello contribuye Sacristán, quien dice que la gestión es considerada como un conjunto de servicios que prestan las personas dentro de las organizaciones. Es cierto y es evidente, si empezamos a entender a la escuela como una organización, tenemos que empezar a entender a la escuela
dentro de un trabajo sistematizado, dentro de un trabajo colegiado, ¿no es cierto? Por eso ahí se habla la escuela como una organización inteligente. La escuela como una organización inteligente significa dejar de lado aquellas posturas, aquellas formas de pensar de forma individual para empezar a pensar de forma colectiva, de forma colaborativa. Entonces la gestión educativa va a contribuir a eso. Nuestra asignatura contribuye a entender de esa manera la escuela, como una organización, y dentro de esa organización, todos los que somos parte debemos contribuir a lograr, a alcanzar la visión como escuela que nos hemos planteado. Entonces, jóvenes, les vamos a presentar el sílabo de Gestión Educativa 2 que se va a desarrollar en este semestre con ustedes, para que tengamos bien claro hacia dónde vamos, hacia dónde aportamos a través de esta asignatura. Entonces, nuestro sílabo tiene un propósito, tiene una justificación, tiene una fundamentación. ¿Cuál es el propósito de nuestra asignatura? El propósito de nuestra asignatura es formar profesionales, pero formar profesionales con una actitud crítica, con una actitud creativa en la gestión. Necesitamos estudiantes que reciban a través de esta asignatura esa postura crítica y creativa en la gestión para hacer de nuestras escuelas, para hacer de nuestras instituciones centros de formación humana. Hoy en día nos hemos olvidado mucho de la parte humana de la educación. Nos hemos centrado más en el aspecto tecnológico de la educación. Cuando hablamos de la formación humana en la educación, estamos hablando que debemos entender que el proceso educativo, el proceso de formación de las generaciones debe entenderse fundamentalmente que nuestros sujetos de la educación son seres humanos. Por lo tanto, hay que entenderlo de esa manera cuando se tiene que dirigir, se tiene que orientar, se tiene que acompañar en la gestión de una institución educativa, en la gestión de una escuela, entendiéndola, no se olviden siempre a esta como parte de una organización o como una organización inteligente donde todos los miembros son importantes para el logro de sus propósitos, en este caso, para el logro de la visión en la escuela. Es evidente entonces tener en cuenta que nuestra asignatura trabaja en función a competencias. Las competencias básicas que debemos alcanzar al término del semestre, mis queridos estudiantes, son 4. Que esta asignatura contribuya a la formación profesional de cada uno de ustedes. La primera competencia es diseñar los instrumentos de gestión. Debemos recordar que el curso de gestión contribuye a formar en el futuro profesional a que tenga la oportunidad, o cuando tenga la oportunidad de gestionar una escuela, empiece a trabajar a partir de un eje fundamental, que es la planificación. Y la planificación nos va a dar como consecuencia, ¿qué? Los instrumentos de gestión. Evidentemente, cuando nosotros planificamos la construcción de nuestro proyecto educativo institucional, nuestro proyecto curricular institucional, nuestro reglamento interno, cuando empezamos a planificar una serie de documentos que nos ayudan a hacer una gestión educativa exitosa, eficiente y de calidad en la escuela, necesitamos tomar en cuenta las características de la propia escuela, de la propia comunidad educativa, del entorno, de las políticas educativas a nivel macro y a nivel micro. Entonces, un proyecto educativo institucional no puede estar al margen de un proyecto educativo local. Un proyecto educativo local está engarzado al proyecto educativo regional y evidentemente al proyecto educativo nacional. Entonces, la primera competencia que propende nuestra asignatura es que aprendamos a diseñar los instrumentos de gestión teniendo en cuenta esas características. Una segunda competencia, contribuir
a liderar la institución educativa, pero recordemos lo que decíamos hace un instante. Liderar una institución educativa priorizando, privilegiando la formación humana y el logro de los aprendizajes de calidad. Hay que hablar entonces de un líder pedagógico, de un liderazgo compartido, como decía Peterson, ¿no? Entonces debemos abarcar a esa dirección. Una tercera competencia que nuestra asignatura va a propender a formar en nuestros estudiantes, en cada uno de ustedes, es el monitoreo. El monitoreo y la ejecución de los instrumentos de gestión. Vamos a aprender a monitorear y evidentemente para aprender a monitorear hay que siempre entender bien claro cuál es la definición de nuestras políticas, hacia dónde estamos visionando alcanzar, ¿sí? Entonces, todo esto va evidentemente engarzado a una serie de planes que tienen que ver con la educación. Y un cuarto objetivo, o una cuarta competencia fundamental que nuestra asignatura va a contribuir en la formación de cada uno de ustedes, es que aprendamos a evaluar y monitorear el logro de los resultados. Hoy en día, hablar de calidad en la educación es hablar de resultados de calidad en la educación. Hoy ya no podemos pensar que la educación es simplemente la implementación de una serie de conceptos contenidos a través de tecnología, sino más bien la educación desde la perspectiva del logro del aprendizaje. Tenemos que pensar qué es lo que se ha alcanzado a través de este proceso educativo. Y evidentemente la gestión educativa, qué es lo que hemos logrado, qué resultados hemos tenido al diseñar instrumentos de gestión, a ejecutar estos instrumentos de gestión en la mejora de los aprendizajes, evidentemente. Entonces, 4 competencias básicas que debemos alcanzar en nuestra asignatura de gestión educativa, que es diseñar instrumentos de gestión, liderar la institución educativa, privilegiando la formación humana, monitoreando la ejecución de los instrumentos y evaluando el monitoreo de resultados de la aplicación de estos instrumentos de gestión. ¿Cuál es el contenido temático que vamos a desarrollar para alcanzar nuestras competencias? Nuestra asignatura está dividida por unidades, tiene 3 unidades. La primera unidad tiene que ver, evidentemente, relacionado a nuestra primera competencia, que son los instrumentos de gestión. Entonces, en esta primera unidad vamos a tratar diferentes temáticas, pero relacionados a los instrumentos de gestión. No debemos perder de perspectiva, recuerden, que nuestros instrumentos de gestión en la institución educativa, como les hemos señalado, son pues el PI, el PSI, el PAT y el RI. Existen otros documentos, estos son los básicos, los primordiales, que no debemos dejar de lado. Entonces, nuestra primera unidad, para alcanzar nuestras competencias, vamos a desarrollar la planificación estratégica y operativa. Les decía hace un instante, la planificación es un aspecto fundamental en la gestión. No podemos improvisar, tenemos que planificar hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer, y con quién lo vamos a hacer y en qué tiempo lo vamos a hacer. Un segundo tema tiene que ver con los instrumentos de gestión. Evidentemente los instrumentos de gestión lo trabajaremos relacionados también a los compromisos de gestión escolar. Hoy en día la educación básica tiene bien definido a través del Ministerio de Educación los 5 compromisos de gestión escolar. Pero no podemos quedarnos solo en ese plano. La gestión no solo tiene que ver con la gestión pedagógica, tiene que ver también con la gestión institucional. Entonces, vamos a analizar algunos aspectos. Otro de los temas a tratar son las herramientas tecnológicas, es decir, aplicativos para la gestión educativa. Hoy en día, no solo por la pandemia, sino por buscar un trabajo mucho más eficiente y eficaz, se han ido implementando una serie de programas, una serie de software en la gestión de la educación. En el caso de los aprendizajes, por ejemplo, tenemos el SAGI. En el caso de la gestión de los recursos financieros para el mantenimiento de los locales escolares, implementaron Wasichay, por ejemplo.
Entonces, tenemos una serie de aplicativos tecnológicos que se usan en la gestión educativa. Pero no solo tiene que ver con la gestión institucional, tiene también que ver con la gestión de los recursos, ¿no? Cuando hablamos de recursos estamos hablando de la gestión de los recursos humanos, de la gestión de recursos y materiales educativos y evidentemente también con lo que tiene que ver la gestión de los recursos financieros. Un siguiente tema entonces estaremos hablando en la primera unidad del financiamiento y del presupuesto de las instituciones educativas. Es entendible que cuando nosotros empezamos a trabajar el diseño de instrumentos de gestión, no podemos quedarnos solo en el plano de la teoría, sino más bien debemos estar pensando, visionando la aplicación de lo que estamos nosotros proponiendo en ese instrumento de gestión. Y eso implica, evidentemente, el aporte económico, la inversión económica. Entonces tenemos que trabajar cómo vamos a financiar, cómo vamos a presupuestar esto en las instituciones educativas. Esto no significa que si no tengo dinero, no hago nada. No, al contrario, hay que ver. Por eso se llama una gestión con una perspectiva de entender a la escuela como una organización inteligente, con una perspectiva de entender a la escuela como un trabajo en equipo, trabajo colaborativo, con un liderazgo que tenga que ver con la participación de todos. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra primera unidad, instrumentos de gestión. La segunda unidad tiene que ver con el liderazgo pedagógico. Decíamos cuán importante es el liderazgo en nuestras escuelas. Aquí podemos apreciar en esta imagen la organización en el siglo XX y la organización en el siglo XXI. Si apreciamos esto y hacemos un análisis, podemos decir que el liderazgo en un principio, o años atrás, se entendía como alguien que dirige, como alguien que orienta, como alguien que dice que hay que hacer, ¿no? Por eso se ve un liderazgo vertical, ¿no? Una imposición vertical. Hoy en día, en el siglo XXI, si entendemos a la escuela como una organización y como una organización inteligente, evidentemente el trabajo tiene que ser sistematizado y colaborativo. Entonces hay que entender el liderazgo compartido, el liderazgo de todos. Es decir, todos contribuimos en nuestra escuela para alcanzar nuestro propósito que se ve reflejado en nuestra visión como escuela. Entonces la temática en la segunda unidad tiene que ver con el liderazgo pedagógico. Trabajaremos en principio el liderazgo, cuál es la importancia del liderazgo, qué tipo de liderazgo hay. Hablaremos también del liderazgo pedagógico. Recuerden que el Ministerio de Educación propone, a partir del aprendizaje centrado en el estudiante en el marco del buen desempeño directivo, propone que el aprendizaje centrado en los resultados del aprendizaje del estudiante debe promoverse un liderazgo pedagógico. Por eso vamos a hablar, ¿qué es el liderazgo pedagógico? ¿Cuáles son los enfoques? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿De qué manera se presenta hoy en día en la educación? Hablaremos también otro tema interesante dentro de esta segunda unidad, el poder, la autoridad, las fuentes del poder en la gestión escolar. Muchas veces se tiene la idea equivocada cuando yo estoy dirigiendo, liderando, o estoy en la dirección de una escuela o de una entidad educativa, en los espacios, ya sea en la escuela, ya sea en los órganos descentralizados, hay esa confusión de que yo soy autoridad, yo tengo el poder y puedo hacer lo que quiera. No, hoy en día el poder ya no es el cargo que uno ostenta. Hoy en día el poder es el cómo te ve, el cómo te aprecia, cómo te observa tu equipo de trabajo. Entonces, vamos a hablar de eso. Y evidentemente hay un documento que tenemos que tomar en cuenta, que es el marco del buen desempeño directivo. Nosotros estamos hablando de gestión, ¿no? Vamos a hablar del marco del buen desempeño directivo. Vamos a analizarlo. Recuerden que hoy en día este documento es uno de los documentos importantes para lo que es la formación de directores, para lo que es el desarrollo de los directores en las diferentes escuelas de la educación básica
y evidentemente como estudiantes ustedes tienen que conocerlo, ¿no? Entonces, nuestra segunda unidad para alcanzar nuestras competencias tiene que ver pues con el liderazgo pedagógico. Evidentemente, siempre mirando hacia un liderazgo que tiene que entenderse con las perspectivas que hoy hablamos en el siglo XXI. Y una tercera unidad tiene que ver con el acompañamiento y monitoreo. Hoy en día hay una discusión, ¿no? En estos momentos vivimos la educación virtual, la virtualidad de la educación, otros que no equivocadamente señalan, en realidad vivimos una educación a distancia. ¿Cómo hacemos el acompañamiento? ¿Cómo hacemos el monitoreo? Vamos a hablar de este tema en esta tercera unidad a partir de los siguientes tópicos. Primero hablaremos del acompañamiento pedagógico. ¿Qué significa acompañar pedagógicamente? Analizaremos un poco cómo es el acompañamiento pedagógico en una educación virtual o una educación a distancia. Hablaremos del monitoreo. Monitoreo es control, es supervisión. Discutiremos eso. Y evidentemente, ¿cómo vamos a monitorear? Es a través de una serie de instrumentos. Empezaremos a analizar los instrumentos, ciertos casos que se presentan en la educación de hoy. Uno de los aspectos importantes que hay que tomar en cuenta, y por eso lo vamos a trabajar en la asignatura, es el trabajo colegiado. El Ministerio de Educación hoy dispone en las escuelas 1 hora, 2 horas para desarrollar el trabajo colegiado. Algunos estudiosos de la gestión educativa ya empiezan a hablar de las comunidades profesionales de aprendizaje. Otros señalan de las comunidades de aprendizaje. Lo cierto es que este tipo de trabajo contribuye a una gestión de calidad. Muchos dicen que para que un docente, un miembro de una organización educativa, de una organización inteligente, entendido a la escuela, pueda adentrarse a convertirse en comunidades de aprendizaje, es importante entender que el aprendizaje es el instrumento a través del cual se transforma el individuo hacia el logro de las metas, de los propósitos, de una manera colectiva. Y la educación contribuye a eso. Entonces, vamos a hablar también de ello. Evidentemente, nuestra asignatura tiene formas de organización. Hoy en día estamos haciendo un trabajo sincrónico y asincrónico. En nuestro silo también estamos explicando estas características del trabajo. ¿Cómo va a ser nuestro trabajo de las sesiones sincrónicas? Se van a desarrollar una serie de encuentros entre estudiantes utilizando diferentes plataformas, diferentes herramientas tecnológicas. ¿Con qué finalidad? Para que se pueda presentar, para que se pueda compartir y también de alguna manera discutir, debatir sobre los resultados de algunas actividades de investigación que les dejemos. Para hablar, por ejemplo, de los instrumentos de gestión tenemos que revisar los documentos normativos. Para hablar de liderazgo tenemos que hacer una investigación sobre estudios académicos, ¿no? Sobre comunidades profesionales de aprendizaje. Investigaremos sobre la importancia y la motivación, el soporte socioemocional, la modelación y la profundización de los aprendizajes. Entonces, vamos a tener reuniones, encuentros entre estudiantes utilizando diferentes estrategias, pero la finalidad es que podamos compartir todo lo que hacemos en este trabajo. Evidentemente, esto se hará a través del Meet, del WhatsApp, entre otros. Y las sesiones asincrónicas se desarrollan pues actividades complementarias al logro de las competencias a través también evidentemente de la investigación, pero dándole una característica particular. La idea no es el acopio de la información. La idea es extraer de esa información aquello que es importante, necesario, creíble, aquello que es real, ¿no? Por eso hay que hacer una lectura crítica. No solo podemos aprender, conocer o apropiarnos de una información, sino hay que hacer un análisis crítico de esa información. Evidentemente esto se hará en trabajos en equipo, a
través de cuestionarios y otras acciones disponibles en el aula virtual que tiene la universidad, ¿no? O otros medios accesibles. De repente generaremos discusiones en foros, ¿no es cierto? Entonces, pero la idea es que las actividades de las sesiones asincrónicas complementen la formación del estudiante. La universidad, jóvenes, recuerden, hay tres ejes fundamentales, tres situaciones fundamentales o aspectos fundamentales que considera dentro de la universidad en la formación de los profesionales. Uno es el desarrollo de la formación académico-profesional. Dos, es la formación en la investigación. Y tres, es el desarrollo de la responsabilidad social universitaria. En lo académico-profesional es el dominio disciplinar de la asignatura, que es necesario, fundamental, evidentemente, para poder hablar de gestión educativa, para poder desarrollar una gestión educativa de calidad. Pero hay que innovar, y la investigación nos lleva a innovar. Pero evidentemente no vamos a hacer una investigación científica, vamos a hacer una investigación formativa, es decir, vamos a hacer una investigación básica que nos contribuya a ir formándonos como investigadores. Entonces, en nuestra asignatura de gestión, dentro de lo que se exige en la investigación formativa, nosotros vamos a hacer un trabajo de investigación que conlleve a ver cuál es la influencia del liderazgo pedagógico en la gestión educativa de las escuelas en estos tiempos de pandemia. En estos tiempos de pandemia. Esto lo vamos a hacer a través de un texto de argumentación científica. Esto lo analizaremos y veremos cuál de los tipos de textos de argumentación científica lo vamos a utilizar. Pero lo cierto es que, como producto de una investigación formativa, parte de la asignatura de gestión, vamos a hacer este trabajo de investigación sobre la influencia del liderazgo en la gestión educativa. Y en lo que se refiere a la responsabilidad social universitaria, nuestra actividad tiene que ver con la prevención de la violencia en todas sus manifestaciones. Recuerden, mis queridos estudiantes, la violencia hoy en día sigue presente, a pesar de estar viviendo en una época de emergencia, en una situación de emergencia sanitaria, con ciertas normas, ciertas restricciones. La violencia no deja de presentarse, de producirse en ciertos hogares, en la propia sociedad, en la propia comunidad. Entonces, vamos a participar en la elaboración y presentación de un webinar, ¿no?, sobre la importancia de los programas de prevención de la violencia en todas sus manifestaciones. La evaluación continua. Recuerden que hoy en día en la universidad y en nuestra facultad se presta mucha atención a la evaluación. Seguramente ustedes han revisado el reglamento de evaluación de la universidad y ahí se especifica una serie de situaciones. Para ello, nosotros en la asignatura de gestión, digo nosotros porque somos diversos docentes que desarrollamos esta asignatura, se da importancia a la evaluación continua. Entonces, ¿cómo la vamos a entender la evaluación continua? La evaluación continua es lo que tiene que ver con la evaluación formativa, es aquella que se va dando en un proceso continuo, en todo el desarrollo de nuestra formación académica, en la formación académica de cada uno de ustedes como futuros maestros. Entonces, ¿cómo va a ser la primera unidad? La evaluación continua. La primera unidad debe terminar con una evidencia de aprendizaje. Esa evidencia es la elaboración de un instrumento de gestión escolar en trabajo colegiado y que debes argumentar, debes sustentar su pertinencia institucional de acuerdo a las políticas educativas. Es decir, vamos a elaborar un instrumento de gestión escolar. Lo haremos en grupos, definiremos cómo lo vamos a hacer. El PI, el PCI, el RI, ¿no es cierto?, el PAC. Haremos en trabajos en equipos y al final hay que presentar ese producto de aprendizaje que tiene que ver con la evaluación continua.
Recuerden que nuestra primera competencia es diseñar instrumentos de gestión. Es decir, no nos está pidiendo la asignatura que nos digas qué es un instrumento de gestión, sino más bien empecemos a diseñar, a realizar, a organizar, a redactar, a elaborar un instrumento de gestión. Entonces, nuestra primera evidencia de aprendizaje, la primera unidad, es elaborar un instrumento de gestión. Pero no al margen de la realidad, sino más bien debe obedecer a las políticas educativas. Recuerden, nosotros a nivel nacional como país tenemos las políticas educativas reflejadas en el PEN al 2021, ya actualizado y publicado en este año, el PEN al 2036. Tiene que haber coherencia, evidentemente, a las políticas educativas nacionales reflejadas en el PEN, a las políticas educativas regionales reflejadas en el PER, y evidentemente a las políticas educativas locales, que algunos de nuestros distritos en la ciudad de Arequipa tienen establecido su plan educativo local. Entonces, nuestra primera evidencia, la primera unidad, elaboramos un instrumento de gestión escolar. En la segunda unidad, vamos a tener como evidencia de aprendizaje que se va a construir un póster de una investigación referida a las dimensiones del liderazgo pedagógico, fundamentado su relación con el aprendizaje escolar. Aquí, evidentemente, si ustedes recuerdan, la segunda unidad tiene que ver con todo lo que es liderazgo pedagógico, y eso va a ir contribuyendo pues a que generemos este póster, ¿no? Este texto que vamos a proponer, ¿no es cierto?, producto de esta investigación, sobre las dimensiones del liderazgo pedagógico. Entonces, esa es nuestra evidencia de aprendizaje en la segunda unidad, y evidentemente, producto de este aprendizaje vas a tener tu nota de evaluación continua. En la tercera unidad tenemos la tercera evaluación. ¿Cuál es la evidencia de aprendizaje en la tercera unidad? Es utilizar instrumentos de monitoreo. Vamos a elaborar o organizar un instrumento, vamos a revisar un instrumento que exista, vamos a adecuar, actualizar y vamos a utilizar este instrumento, ¿no? Puede ser la rúbrica o puede ser otro, aunque recuerden, hoy en día ya el Ministerio de Educación, para la evaluación del desempeño docente, ha elaborado y se ha publicado, eso está en el portal web del Minedu, las rúbricas de evaluación del desempeño docente, ¿no? Es el instrumento que se está utilizando para la evaluación del desempeño docente en el aula y evidentemente también para el acompañamiento profesional a los directivos. Este año justo se va a producir la evaluación para los nuevos directores, de aquellos directores que el año pasado no han aprobado el desempeño en sus cargos, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, un instrumento, y lo vamos a aplicar, ¿no? Vamos a utilizarlo, vamos a aplicar. Esto significa, jóvenes, entonces, que cada una de las unidades de aprendizaje de nuestra asignatura de gestión educativa tiene ya definido cómo se debe reflejar su aprendizaje, ¿sí? Y eso es la evaluación continua. Evidentemente, estos documentos, lo que produzcamos, deben conllevar, pues, vuelvo a repetir, siempre un análisis crítico, un análisis reflexivo, ¿no? Porque la idea no es solo, vuelvo a repetir, conocer un conocimiento y transmitirlo, ¿no? Hay que apropiarse del conocimiento, hay que analizarlo el conocimiento y contrastarlo con la realidad para que nos genere nosotros un aprendizaje significativo. En la evaluación continua va a hacerse una serie de actividades para alcanzar esos productos, ¿no? Análisis crítico del texto. En la primera unidad estamos hablando de análisis crítico del texto, revisión de los principales instrumentos de gestión, revisión de la normatividad que sustenta los instrumentos de gestión. El año pasado se ha publicado, y eso es un avance, el Ministerio de Educación, un decreto supremo que señala cómo debe elaborarse los instrumentos de gestión y más aún cómo debe monitorearse la ejecución y aplicación de los instrumentos de gestión. En la segunda unidad y la segunda evaluación continua tiene que ver también con actividades que tienes que hacer. ¿Cuál es? Revisión sistematizada sobre el liderazgo, es decir, información, lectura crítica sobre los enfoques gestivos del liderazgo, presentación y sustentación sobre la información revisada y leída. ¿De acuerdo? Para la tercera unidad y la tercera evaluación continua, lectura crítica sobre el acompañamiento y monitoreo pedagógico,
informe de las actividades de investigación formativa, informe de las actividades de responsabilidad social. La idea de nuestra asignatura, mis queridos estudiantes, es contribuir en la formación de ustedes en una de las partes, en uno de los aspectos que tiene que ver con nuestro trabajo docente en el futuro. Cuando ustedes sean docentes van a desempeñarse, ya sea en la gestión pedagógica, en la gestión institucional, en la investigación o en el acompañamiento pedagógico. Esos 4 aspectos de desempeño del docente están previstos en la ley de educación. Entonces, nosotros como docentes y ustedes como futuros docentes van a tener la oportunidad de cubrir algunos de esos aspectos de desempeño docente y necesitan estar preparados. Entonces, nuestra asignatura prioriza el aspecto práctico de acuerdo a nuestra realidad educativa, de acuerdo a lo que el Ministerio de Educación promueve para el desarrollo de la educación, en la educación básica y evidentemente también en la educación universitaria, porque también se desarrolla una serie de instrumentos de gestión. ¿Cuál es el cronograma de nuestra evaluación? Recuerden que ya la universidad, a través del cronograma del año académico escolar 2020 para el semestre B, ya ha establecido el cronograma. Nosotros lo que hacemos en la asignatura es precisar este cronograma. Entonces, ya tenemos establecido, para que usted con tiempo lo sepa, la primera evaluación parcial se va a desarrollar el 12. Evidentemente esta fecha puede ser variable, ¿no es cierto? Porque tal vez ese día no coincida en su especialidad que tengan la asignatura de gestión educativa. Pero es una fecha que no puede más bien excederse de ello, puede ser antes o tal vez después, pero a partir de esa fecha. Entonces la primera evaluación parcial se va a dar el día 12 de octubre, la segunda evaluación el día 16 de noviembre y la tercera evaluación el 14 de diciembre. Aquí seguramente ustedes habrán revisado el cronograma y dirán, pero ¿por qué el 14 si terminamos el 28? Recuerden que después del 14 viene la semana, la semana 20, 21, 24, que a veces es Navidad, hay actividades a veces que se desarrollan propios de la fecha, entonces tenemos que prever esa situación, ¿de acuerdo? Entonces nuestra primera evaluación el 12 de octubre, la segunda evaluación el 16 de noviembre y la tercera evaluación el 14 de diciembre. Estas fechas pueden variar de acuerdo a su horario establecido y de acuerdo evidentemente también a que ese día se tenga programado el desarrollo de la asignatura. ¿Cuáles son los pesos de nuestra asignatura? El examen teórico tiene un peso en el primer y segundo parcial del 10% y en el tercer parcial un 15%. Es decir, del 100% de nuestra asignatura, el examen escrito solo tiene un valor del 35%. El mayor peso está en la evaluación continua, en la evaluación formativa, es decir, en la evaluación que usted muestre el aprendizaje. Por ello que en el primer parcial y en el segundo, la evaluación continua tiene doble de peso que el examen, que es el 20%, y en la tercera el 25%, que hacemos el 100%. Mis queridos alumnos, la gestión educativa es importante entenderla en la perspectiva de que debemos tener una visión de generar, de contribuir a desarrollar escuelas con una visión de futuro, que propendan a un aprendizaje de calidad, a un trabajo colaborativo, a procesos de aprendizaje en la búsqueda de un aprendizaje de calidad. Petersen decía, el liderazgo existe cuando la gente deja de ser víctima de sus circunstancias y comienza a participar de su creación. Es decir, ya no es momento de estar diciendo, hay este problema y no puedo hacer algo. Más bien hay que cambiar eso. Hay este problema. ¿Cómo lo resolvemos? No cómo lo resuelvo, cómo lo resolvemos todos para generar una escuela de calidad, para tener una gestión de calidad, para un aprendizaje de calidad en una escuela entendida como una organización inteligente, en una escuela donde todo el equipo contribuye al logro de su propia visión, al logro de sus propias metas y evidentemente lo que nos mueve en la educación a ustedes y nosotros
son los logros de aprendizaje de nuestros estudiantes, los logros de aprendizaje de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, esta parte de esta asignatura, esta partecita en la asignatura, contribuye a ese aspecto en su formación como futuro maestro. Mis queridos alumnos, este semestre vamos a desarrollar la cátedra de gestión educativa y esperemos que tengamos un semestre bonito, interesante, dinámico, que busque en cada de ustedes, en principio, generar cierta reflexión, en segundo, generar cierta crítica, y en tercero, generar cierta creatividad para poder visualizar a la educación, para poder visualizar a la escuela como una organización inteligente que busca la calidad de la educación a partir de resultados de aprendizajes de calidad. Paulo Freire decía, la educación no cambia a la sociedad, la educación cambia al hombre que va a cambiar a la sociedad. Bienvenidos, mis queridos alumnos, a la asignatura de Gestión Educativa 2 y que este semestre sea un semestre de éxitos y que vayamos engrandeciendo nuestra formación docente